y no está solamente en crisis a nivel local por las características que conocemos, sino que realmente el sistema educativo está planteándose en el mundo entero y en el sistema global una profunda crisis a tal punto de que muchos estudiosos del tema están hablando de la necesidad de reinventar la educación, no solo por la irrupción de las nuevas tecnologías, que nos está de alguna manera obligando a reconstruir una perspectiva pedagógica, una perspectiva discursiva, una forma de establecer básicamente nuevas maneras de aprendizaje y de enseñanza y de aprendizaje, sino también por una serie de características del mundo global, de esta modernidad que nos está tocando vivir, que son enteramente preocupantes. Así que lo primero que podría yo plantearles a ustedes es hacer un breve diagnóstico acerca de los desafíos que tiene la educación en estos momentos. Y el primer desafío que tiene proviene de una realidad marcada por un modelo económico, que es ahorita el único modelo que existe en todos los países del mundo y que obliga y que está generando además una serie de dificultades y al mismo tiempo está afectando a la educación de manera directa. El gran pensador Ulrich Beck, pensador alemán, es una de las mentes más lúcidas en el análisis de la globalización. Ya planteaba en su libro llamado Un nuevo mundo feliz una situación tremendamente preocupante, que él la define como la precariedad del trabajo. Para él, el mundo está tendiendo a un concepto que él también acuña, que se llama la brasileñización del trabajo. ¿Por qué pensamos en una brasileñización del trabajo? Por las siguientes razones. Como todos ustedes deben saber, el Brasil es una economía del primer mundo. Es un país hiperavanzado que está literalmente compitiendo con grandes potencias a nivel global y que literalmente posee una capacidad de generación productiva y de generación de riqueza espeluznante. Es el gran gigante latinoamericano por excelencia. Pero al mismo tiempo, el Brasil es una gran paradoja, es decir, es una gran contradicción. Porque si bien el Brasil tiene ese crecimiento económico súper elevado, al mismo tiempo es un país repleto de contradicciones, donde hay una pobreza galopante, donde existen situaciones en las que la miseria es el día a día de grandes extensiones del enormísimo territorio brasilero. ¿Cómo afecta esto a la noción del trabajo? Básicamente que en el Brasil, sencilla y llanamente, el trabajo está centralizado. Es decir, son las capitales o las ciudades capitales las que se pueden permitir tener una oferta laboral. Pensemos en Brasilia, pensemos en Río de Janeiro, pensemos en Sao Paulo, obviamente, y digamos tal vez Salvador o una que otra ciudad más, pero el resto del territorio brasilero se encuentra literalmente en situaciones de recesión económica tan profunda que literalmente no hay trabajo. Entonces, eso ha propiciado un fenómeno de que las personas, por necesidad de supervivencia, tienen que mudarse a estas ciudades capitales. Y se mudan en grandes cantidades hacia estas 5 o 6 ciudades y ahí se supone, esperan ellos, tener la oportunidad de encontrar trabajo. Y literalmente lo que pasa es que se tiran contra una puerta cerrada. Porque evidentemente en estas ciudades capitales puede existir demanda laboral y puede existir mayor oportunidad de trabajo. Sin embargo, no alcanza para todos. Y además el modelo económico del que estábamos hablando implica un trabajo en el cual básicamente ya no existe lo que nosotros llamábamos seguridad laboral. Son trabajos temporales,
Son trabajos que al ser temporales están carentes, por ejemplo, de beneficios laborales como seguros, por ejemplo, como pago de vacaciones, como aumentos salariales, como continuidad en el trabajo. Y por tanto, las empresas privadas del Brasil capitalista son empresas que juegan muy bien al juego del mercado, la maximización de beneficios. Mientras menos gasten en empleados y en trabajos, mejor. Entonces, el único lugar donde realmente puede existir un trabajo que podríamos llamar nosotros de calidad es en la empresa pública. Es decir, en instituciones que responden a ministerios, que responden a gobernaciones, que responden a alcaldías, que responden a otras instancias de los gobiernos locales o de los gobiernos o del gobierno nacional. Y ahí acceder a esos puestos laborales implica también un profundo, si quieren ustedes, sentido de corrupción. Es decir, para poder trabajar en un ministerio, lo primero que tienes que hacer es coincidir con el discurso del gobierno de turno, ¿no? Aportar a las campañas políticas del gobierno de turno. Apostar, básicamente, por ser militante de un partido político determinado. Y, por último, acceder al servicio público porque tenemos parentela o porque tenemos amigos o porque tenemos lo que se dice vulgarmente muñeca. Entonces, la situación laboral en el Brasil es absolutamente precaria. Ahora, probablemente todos ustedes, a medida que yo les iba hablando de esta situación, se han preguntado, o más que preguntar, han hecho la siguiente afirmación. Pero esto también pasa aquí. Es igualito. Las oportunidades laborales que podemos tener, por ejemplo, en ciudades bolivianas que no forman parte del eje troncal, son infinitamente inferiores a las posibilidades de trabajo que puede haber en La Paz, por ejemplo. Y aún habiendo más posibilidades de trabajo en La Paz, ese trabajo no es un trabajo seguro, es un trabajo que tiene una gran carga de precariedad. Entonces, básicamente, esa situación, dice Ulrich Beck, es global. Está pasando en el mundo entero. La precariedad del trabajo es un fenómeno que está literalmente globalizado. Así que podemos hablar de un sistema mundial donde el trabajo está en crisis, donde la explotación es el factor determinante para generar condiciones de trabajo precarias, condiciones de trabajo injustas, condiciones de trabajo que inclusive están muy reducidas en cuanto a su acceso. Entonces, ¿qué ha inventado el capitalismo o qué ha inventado el modelo neoliberal? Y repito esto, Ulrich Beck de ninguna manera se lo tiene que entender como un pensador que critica el sistema neoliberal o critica el capitalismo porque él se sienta socialista. Nada que ver. Más bien es muy claro cuando él dice el sistema liberal, el capitalismo, es el único sistema que existe. Y eso obviamente tiene sus ventajas, pero tiene muchísimos más desventajas. Y la gran desventaja es que el capitalismo no ha solucionado problemas de salud, no ha solucionado problemas de educación, no ha solucionado problemas ambientales, no ha solucionado los quizás más importantes temas de la sociedad y nos ha dejado en una realidad en la que literalmente predomina la ley de la selva, sálvese quien pueda. Así que les decía que este capitalismo al mismo tiempo ha inventado la idea de un mundo feliz. Así como la novela de Aldous Huxley de principios del siglo XX, Ulrich Beck dice, esta es la realidad de un nuevo mundo feliz, lo cual es una sátira. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran invento del modelo? Es hacerte la idea de que trabajes por tu cuenta. No hay trabajo, hay crisis laboral, la situación laboral es
tan precaria que lo mejor que puedes hacer es trabajar por tu cuenta. Lo que los gringos llaman convertirte en un freelancer, un trabajador libre. O lo que nosotros en español hemos bautizado con un nombre más bonito, que es el de emprendedor. Entonces, el capitalismo te vende la idea de que vas a ser feliz siendo un emprendedor. Imagínate vivir en ese mundo feliz donde tú eres tu propio jefe, donde no tienes que cumplir horarios esclavizantes, donde ni siquiera tienes que aguantar la mala vibración que puedan surgir en las oficinas, sino que estás ahí claramente tú ejerciendo tu propia libertad y trabajando por tu cuenta sin rendirle cuentas a nadie. Belleza. La idea como concepto es bella. ¿Quién no quisiera tener eso? El problema está en que lo que no te dice el capitalismo es que el convertirte en emprendedor o convertirte en freelancer implica básicamente estar en una situación de dependencia mucho peor. ¿Por qué? Uno, porque cuando tú trabajas como freelancer, imaginen ustedes, yo en mi área, en comunicación, creo, fundo mi consultora independiente y me presento a una licitación para hacer una política comunicacional para la zona sur en Cochabamba que está lanzando la alcaldía. Me presento a esa licitación con un monto preestablecido, fijado por la alcaldía, que te dice, tenemos $15,000 para este proyecto, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas? No te puedes exceder eso. ¿De dónde han sacado la suma? Pongámonos a pensar. ¿De dónde sale esa suma? ¿Qué criterios toma en cuenta esa suma? Por ejemplo, cuando el licitador define un monto para tal consultoría, para tal cosa, toma en cuenta, por ejemplo, la formación profesional. Toma en cuenta el hecho de que el responsable de eso sea licenciado, o sea magíster, o sea doctor. Entonces, hay una arbitrariedad que está pasando por encima de lo que la gente hace normalmente. Creer que estudiar, mientras más estudias y más títulos tienes, obviamente en algún momento significaba mayores oportunidades de trabajo y mejor remuneración. Pero resulta que esto ahora no tiene sentido. Ya no tiene ninguna validez como tal. Entonces, en segundo lugar, te encuentras con otra cosa. De los $15,000 hipotéticos que te va a pagar la alcaldía, entonces absolutamente todos los costos los pagas tú como emprendedor. El costo de la luz, el costo del teléfono, el costo del internet, el costo de los pasajes o el costo de la gasolina, el costo de los materiales de escritorio que vas a precisar. Y básicamente, entonces, esos $15,000 no resultan un beneficio como tal. O sea, la gran mayoría, aunque haya personas a las que les vaya muy bien, la gran mayoría de personas que trabajan como consultores en un trabajo independiente, en realidad ya no tienen capacidad de ahorro. Vale decir, lo que ganan independientemente es lo que nosotros llamaríamos subsistencia. Pero ya no hay bienestar. O sea, un trabajador independiente ya no se puede dar el lujo de planificar una vacación, por ejemplo. Cosa que antes el trabajo sí te permitía, ¿no? Y por tanto, ahora la situación es tan precaria que básicamente lo que está en juego es aceptar cualquier cosa con tal de tener para sobrevivir. Y eso pasa tanto en el sector productivo como en el sector de la educación. Porque, por ejemplo, las universidades privadas
contratan a su personal docente por semestre. Y después, es una manera de decirlo, y después de que termine el semestre, lo despiden, literalmente. O le obligan a firmar un contrato, no seamos tan duros. Le obligan a firmar un contrato en el que él literalmente está renunciando a seguros, renunciando a beneficios, renunciando a aumento salarial, renunciando a vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La universidad pública, si tú no eres docente de planta, entonces está también sometida al mismo sistema. Por tanto, este sistema capitalista lo que hace es generar condiciones de trabajo absolutamente desfavorables. ¿Eso qué ha ocasionado? Ha ocasionado dos efectos que van directo hacia la educación. El primer efecto es que la oferta laboral está altamente tecnificada. Es decir, ahorita tenemos que competir los profesionales a través de la habilidad que tengamos en el manejo de los recursos técnicos y en este caso de la tecnología digital. Allí ya de hecho hay una brecha generacional. Porque un docente o un profesional de mi edad está en desventaja con un profesional jovencito que tiene la ventaja de conocer mejor estas herramientas digitales. Además que tiene el lenguaje. Pero lo peor de todo, digamos, lo más preocupante es que para ejercer con eficiencia y eficacia el manejo de la tecnología digital, no necesitas título. No necesitas título de ingeniero, ciertamente no necesitas título de comunicador, obviamente no necesitas título de abogado. Es más, las empresas se ahorran mucho contratando a personas que no son profesionales, porque eso va a implicar pagarles menos. ¿Y para qué me voy a tomar la molestia de contratar a un profesional si un chango de manera empírica puede hacer un mejor trabajo? Y por tanto, en esta situación, en esta brasileñización del trabajo, para apelar al término de Beck, lo que existe es también una crisis de la universidad. La universidad está en crisis porque sus funciones ya no están claras. La universidad, la formación académica, se tiene que replantear. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que realmente tenemos que modernizar para poder formar profesionales que tengan ventajas competitivas ante un mundo hipercompetitivo e hipertecnificado? Y ahí es que nosotros, digo nosotros como el mundo académico, es que muy alegremente decimos, la solución entonces está en que la universidad termine por digitalizarse. Y por lo tanto, es muy fácil plantear programas, maestrías o la misma transformación curricular hacia la búsqueda de una formación más técnica que permita un uso más apropiado, más eficiente de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque creemos que si nosotros tecnificamos la universidad y nos concentramos en la tecnología, entonces nos vamos a modernizar. Craso error. Absoluto y craso error. Porque básicamente las tecnologías no son más que instrumentos. No es el hecho como tal la tecnología. La tecnología
solamente es un instrumento, solamente es un recurso, solamente es algo que una persona puede utilizar bien o mal, pero el uso bueno o malo de la tecnología depende de la persona, no es la tecnología de por sí. Por lo tanto, es una falacia que la universidad boliviana, la universidad mexicana o la universidad sueca crean que construir una idea de una formación técnica va a salvar a la educación y va a salvar al profesional. ¿Por dónde va entonces la reflexión que deberíamos tener? Esto que les voy a decir a continuación ya es absolutamente parte de una, si quieren, una serie de reflexiones mías. Y cuando digo eso, quiero decir subjetivas, absolutamente subjetivas, que yo se las comparto para que más bien después tengamos la posibilidad de debatirlas. Yo creo que el gran desafío en la educación, por lo menos para nuestro medio, radica básicamente en ir a la inversa. En vez de tecnificar la educación, lo que tenemos que hacer es humanizarla. Creo que nuestro gran desafío... Perdón, si pueden apagar su micrófono, por favor. Nuestro gran desafío radica fundamentalmente en retornar a una lógica de una formación humanística. Y lo voy a fundamentar. Pero antes de fundamentar por qué deberíamos retornar a una educación humanística, quiero aclarar qué entenderíamos por una formación humanística. Una formación humanística es una formación concentrada básicamente en el aprendizaje de algunas disciplinas que constituyen un soporte absolutamente especulativo. Frente a lo especulativo está la formación científica. Y la formación científica ha demostrado ser ineficiente para encarar los nuevos desafíos de un mundo globalizado o de un mundo o de un nuevo mundo feliz, parafraseando Beck. Entonces, la educación humanística concentra. Fíjense, mis colegas pedagogos me quieren colgar cuando yo digo esto, porque suena feo, pero no es tan feo como suena, si lo reflexionamos bien. Yo digo, deberíamos volver a la formación educativa medieval. Es decir, deberíamos volver a la Edad Media, porque su concepto de educación era mucho más útil que el concepto de educación que tenemos ahora. Y lo fundamento. Todo el sistema educativo medieval, si dejamos de lado la intervención de la Iglesia, que es un factor que es muy discutible y muy debatible, pero está basado en lo que llamábamos, o se llamaba en ese entonces, las artes liberales. Es decir, las artes del hombre libre, las artes del que utiliza la cabeza como instrumento de trabajo. Estas artes liberales se fundamentan en dos bloques. Uno, el trivium de 3, que básicamente implicaba el estudio de la gramática, en primer lugar, o sea, del lenguaje, de las competencias del lenguaje. Básicamente es el hablar y el expresarse a través de los discursos, de los distintos lenguajes, ahí pueden entrar las nuevas tecnologías, de manera correcta, de manera que sea acorde a lo efectivo. Y lo único que es efectivo en el lenguaje es cuando se lo utiliza correctamente. Un lenguaje que no se lo utiliza correctamente, una gramática incorrecta, disminuye el valor comunicacional de cualquier cosa. Segundo, la dialéctica, es decir, la filosofía. El pensamiento reflexivo en torno a nuestra propia existencia y sobre todo en torno a nuestras responsabilidades, que de eso trata la filosofía. No se olviden que la filosofía
es la rama que aborda la ética. Y lo que nosotros tenemos que desarrollar es más profesionales éticos. Y tercero, la retórica, es decir, el arte de hablar o de escribir o de hacer TikToks bonitos, que eso es retórica. No se trata solamente de comunicarse efectivamente, sino a través de recursos que son literalmente literarios. Es decir, hay que ahondar, hay que generar, cosa que Bolivia siempre ha sido muy pobre en eso, una cultura lectora. Porque una cultura lectora es una cultura escritora. Y no hablo solo de escribir hermosos cuentos o bellas novelas. No hablo solo de la literatura en su acepción más reducida, sino hablo de la literatura como el universo de la construcción de un pensamiento. Y después de este trivium viene el quadrivium, que son 4 áreas importantes. La aritmética, que es fundamental porque desarrolla una lógica matemática. La geometría, que nos ubica espacialmente y nos desarrolla una lógica básicamente espacial. La astronomía, que tiene mucho que ver con la física y que tiene mucho que ver con también el espacio. Y la música. La música no solamente para enseñarles a las personas a tocar un instrumento, sino como una forma de apreciación musical, porque para ninguno de ustedes debe ser un secreto que la música es una forma expresiva extraordinariamente amplia, ¿no? Que las ventajas de la música son extraordinarias en todo el sentido de la formación humana. Por lo tanto, no tendrías que enseñar solamente a hacer música, sino sobre todo y fundamentalmente a apreciarla. Así nos ahorraríamos muchos arjonas en la sociedad. Pero básicamente, yo no digo, no es mi propuesta de ninguna manera, que retomemos esta lógica escolástica medieval y apliquemos al pie de la letra un retroceso en lo que hemos avanzado en temas pedagógicos. Pero digo que esa lógica estaba bien porque consideraba como formación básica estas cosas, que ahorita la educación ya no las considera básicas. Con 1000 disculpas de ustedes, en las escuelas y en las universidades estamos pajareando con contenidos inútiles. Ya no les damos el valor y la importancia a estos tipos de contenidos porque los lenguajes y los discursos y las ideologías pedagógicas y también sociales nos han hecho creer que literalmente la formación humanística ya no tiene importancia. Y eso es un error garrafal porque la formación humanística es la que desarrolla lo que necesitamos en la sociedad. Y en la sociedad no necesitamos grandes TikTokers. Lo que necesitamos es un pensamiento crítico. Necesitamos desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento crítico amparado sobre un pensamiento ético y sobre una ética filosófica, que no la confundan, por favor, con moral. No hay nada que me aleje más a mí que lo que se dicen los moralistas. Yo no estoy hablando de moralismo, ni estoy hablando de moral, estoy hablando de principios éticos. ¿Qué significa la ética? Es una responsabilidad contigo y con tus semejantes en búsqueda del bien común. La formación humanística en las universidades se ha perdido norte. La formación humanística ha perdido su esencia porque literalmente, y esto yo lo hago como una autocrítica, las universidades ya no están generando pensadores y mucho menos pensadores críticos. Mucho menos. Hemos dejado que sean los políticos o los mediáticos, es decir, la gente que se interacciona en los medios, que sean los que den las ideas, que sean los que proponen las cosas, que sean los que marcan la agenda.
Y eso significa una debacle cultural, una debacle intelectual profunda. Significa básicamente que estamos banalizando la sociedad, que este es otro concepto muy interesante que ya lo planteó a su debido momento el pensador francés Guy Debord en su obra La civilización del espectáculo. Entonces, en realidad, y ya para no aburrirlos, mi planteamiento es este. Creo que de nada nos sirve tratar de perfeccionar nuestra formación en los recursos técnicos y tecnológicos, en la tecnología digital, si no es que vamos a acompañar eso de una verdadera revolución en el campo educativo que nos permita formar profesionales con pensamiento autónomo, con pensamiento crítico y sobre todo con una normativa ética de su profesión y de la vida. Eso es lo que quería compartir con ustedes y más bien aprovechar para cederles a ustedes la palabra y que podamos dialogar o establecer perspectivas conjuntas. Jovanka, entonces te cedo a vos, por favor, este momento de debate. ¿Aló? Hola, ¿Sí? Adelante, Marcelo, por favor. Magister, ¿cómo está? Muy buenas noches. Oh, Gusto escucharlo de Marcelo tanto Navia tiempo. Castillo, ¿cómo le va a usted? Mi Maestruli, estimadísimo gusto escucharte licenciado. de tiempo. ¿Cómo estás, hermano querido? Qué gusto de verte, realmente. Muy, muy bien, aquí yo en Trinidad, Beni, ya hace bastante tiempo. Bueno, entrando en tema, ¿cuál sería la solución? Esta nueva generación que ha nacido con la tecnología bajo el brazo, con las TIC y la modernidad que les ha facilitado las cosas. Recordemos, llegamos nostalgia de lo que era antes ir a un punto internet, a los cibercafés, donde tenías que esperar horas para que te den señal y puedas navegar muy limitadamente. En cambio, ahora la tecnología ha hecho de que con el teléfono celular podamos tener acceso a teléfono, cámara, micrófonos, reportera, linterna, GPS, todas las herramientas en un solo aparato. Como dicen todos, en la palma de tu mano. ¿Cómo podemos humanizar este tema, ¿no? Los tiempos modernos en los cuales estamos ahora viviendo, yo también hago docencia, yo también, pero veo que la facilidad de obtener las cosas hacen que los alumnos pierdan ese cariño y ese sacrificio que tenían el hacer una investigación, ¿no? ¿Cómo podemos humanizar el tema de la tecnología, del uso de las TIC, especialmente en la educación académica y posgradual? No sé si nos puedes orientar un poco sobre eso, Magister. Gracias, Chelito, pero nosotros somos amigos hace mucho tiempo. Me tienes que tutear nomás porque me hace sentir viejo, viejo y acabado. Bueno, Chelo, querido, mira, yo creo que has dado en el clavo porque en principio tenemos que acordar una cosa. Nadie aquí puede echarle la culpa a la tecnología de nada, porque todo lo contrario hay que ser agradecidos en esta vida y la tecnología, como tú has dicho al principio, realmente nos ha facilitado la vida de manera enorme. Y en segundo lugar, la tecnología tiene posibilidades infinitas para la formación y posibilidades infinitas para alcanzar cualquier tipo de desarrollo en todas las disciplinas humanas. Entonces, vuelvo a repetir lo que un poco planteaba en el inicio de esta charla. El tema no es la tecnología ni la discusión sobre la tecnología. No podemos nosotros quedarnos con la demonización de la tecnología, ni tampoco podemos quedarnos solamente con el hecho de decir la tecnología es una maravilla. Porque el problema acá radica en tú, que eres docente, en mi persona, que soy docente, en varios de los colegas que deben estar aquí, que son docentes,
o que tenemos alguna incidencia como estudiantes, por ejemplo, en un sistema educativo. Entonces, si no hay la voluntad de la universidad y particularmente de la universidad pública, que es la que hasta los años 70 se planteaba seriamente su rol en la sociedad y por tanto preveía que la universidad pública sea el centro generador de las ideas, todas las ideas de todas las revoluciones importantes que han pasado en este país han provenido de las universidades. A partir de los años 80, la universidad se ha vuelto una burbujita de cristal que se encierra en sí misma y se mira el pupú a sí misma, pero ya no propone nada. Entonces, no es que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, Chelo. Es un proceso serio y largo, pero primero tiene que venir de una seria, si quieres tú, política de autocrítica en la universidad y segundo, de reconstrucción y de formulación de sus contenidos, por supuesto, para alcanzar que yo, perdonen que siga insistiendo en eso, para alcanzar lo que debería ser todo profesional, un pensador autónomo, un libre pensador capaz de ver su realidad y su entorno y poner o plantear soluciones ante las grandes problemáticas. Eso, Chelo. Gracias por tu pregunta, hermano. Ok, gracias totales, Javierito. Un abrazo. Un abrazo. Tienen la palabra. Siguen ustedes. Bueno, no está, creo, nuestra moderadora Jovanka, o se ha salido un ratito. Así que, Disculpe, sí, adelante, por favor. Mire, no lo estoy pudiendo ver. Ah, sí, soy, ahora sí. soy, Juan soy, Carlos soy nuevo Urueña. alumno. Sí, soy nuevo alumno y quisiera un poquito que me saque de dudas de qué han hablado más antes de las clases y un poquito de más o menos de qué están hablando el tema, porque no, recién he enterado. O sea, Ah, o bueno, sea, pero de acuerdo a lo que he hablado, yo digo. es que usted me está pidiendo una cosa muy difícil, que vuelva a hablar de lo que ya he hablado. Pero Ah, no, no, no. básicamente lo que hemos Solamente, tratado de conversar, ¿sí? sí, 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 sí. O sea, obviamente lo que normalmente tiene uno duda, digo. Lo que digamos uno puede tener una duda en el sentido de que cómo ha cambiado a diferencia de los anteriores años. ¿Con respecto a qué, Juan Carlos? De acuerdo a lo que habla hoy día. Yo creo que hay un cambio abismal en el sentido de que hace algunos años no contábamos, como decía Marcelo, el participante anterior, no teníamos la ventaja de tener un teléfono en el cual puede estar insertado el conocimiento de todo el mundo y que nosotros nos limitamos a entrar al TikTok y a poner me gusta a las cosas, ¿te das cuenta? Entonces, Ya. básicamente, lo que tenemos que hacer es agarrar ese teléfono que lo usamos todos los días para potenciar nuestra formación y para potenciar la necesidad de un pensamiento. Básicamente sobre eso hemos hablado, Juan Carlos. Ah, ya, 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 ya. Ya, más o Adelante, menos gracias. Adelante, Nayera. Gracias. Buenas noches, Javier. Un gusto escucharte y poder hablar sobre el tema que has traído a la mesa. Creo que, bueno, no sé si salir de la clase o llorando o asustada o pensando si este es, digamos, el camino que uno debe seguir, como seguir buscando espacios de conocimiento. No sé, creo que estoy ahí un poco confundida. O en realidad, digamos, ver también cierta ventaja competitiva en haber, digamos, nacido en una época millennial, lo que me hace adquirir ciertas habilidades tecnológicas competitivas frente a mi entorno, pero creo que ahí, digamos, en ese balance y en esas
hipótesis, digamos, ¿no? Que creo que tú lanzas para ver y abordar cuáles pueden ser las virtudes en este espacio digital. Creo que también una virtud, además de la ética, que pienso que es fundamental, puede ser también algo que hablabas al inicio sobre el rol de las universidades y es la generación de conocimiento, pero no solamente dentro de la generación de conocimiento individual, sino también colectivo. Creo que la generación de espacios de conocimiento colectivo son muchísimo más valiosos que estos tecnicismos o estas charlas más técnicas o más de introducción de conocimiento y el aprender con la H intermedia estos espacios, ¿no? Y tus propias realidades y tus propias herramientas frente al contexto que debes enfrentar. Entonces creo que además de generar, claro, eso que decías del conocimiento, yo creo que no solo debe ser individual, y no solo debe pensarse desde uno, desde el individuo o desde la competitividad, sino desde lo colectivo hacia una vista un poco más humanitaria, ¿no? Como has visto, más de humanidades. Entonces creo que, no sé si humanitaria, humanidades, ¿no? Entonces creo que ahí está en realidad además el reto de poder generar espacios sociales un poco más comprometidas, más éticas, pero con la generación un poco más colectiva también, ¿no? Cam. Gracias a ti, Nájera. Una consultita, ¿qué profesión tienes tú? Yo soy comunicadora. Ah, ya, comunicador. Entonces, tenemos la misma profesión y por tanto la misma pasión. Entonces, muchas gracias por tu aporte, pero yo quisiera darte un punto de vista que creo que es muy complementario al tuyo. Estoy totalmente de acuerdo que los espacios de educación, de enseñanza y de aprendizaje son mucho más ricos y muchísimo más sociales en la medida en que sean compartidos y experiencias compartidas, ¿no es cierto? Pero también soy un convencido de que el proceso de educación no acaba nunca y que uno está obligado éticamente, por eso decía, a incrementar su conocimiento, sus saberes, sus habilidades, sus prácticas, más allá de la universidad, como una forma de vida como tal. Y eso es un proceso y una decisión meramente individual. Aunque sí, repito, comparto contigo que los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando son colectivos, son mucho más eficientes. Gracias a ti por la pregunta o por el comentario. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario. Los escucho. Bueno, me imagino también que todos están pendientes, además de cómo nos vaya en el Ecuador. Así que, si está bien para ustedes, lo podemos dejar acá. Yo les agradezco muchísimo su escucha. Ya está. ¿Aló? Bueno, entonces eso, me despido. Muchísimas gracias por su atención y ya nos vamos a estar encontrando en estos meses. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.